Yo soy Marcio Silva, aquí de São Paulo, de Brasil, y yo soy bartender. Me gustaría primeramente agradecer a Excelencias Gourmet por invitarme a hacer esta pequeña masterclass para hablar con vosotros un poquito lo que pienso yo sobre la profesión bartender y también enseñar un poquito cómo funciona mi cabeza cuando pienso en elaborar cócteles, y voy a intentarlo hacer de una manera muy sencilla y de una manera muy didáctica. Segundo, pido perdón, pues voy a hablar en portuñol, pero voy a intentarlo hacer de la mejor manera posible. Aquí en São Paulo, o en todo Brasil, o en Latinoamérica, yo soy llamado de loco, pues primero yo utilizo de un montón de técnicas gastronómicas para hacer mis cócteles. Tengo muchas influencias, pues he tenido la oportunidad de convivir y cambiar experiencias con grandes chefs, grandes cocineros, y también siempre estoy riendo, siempre estoy pasando bien, y soy afortunado de decir que amo lo que hago al momento. Pero antes de pensar que soy loco, pienso que tengo exceso de imaginación. Aquí es una foto amplia de Guillotina, mi bar en Brasil. Guillotina está localizado en la parte sur de São Paulo y ya hemos logrado estar entre los 50 mejores bares del mundo. Estamos abiertos hace 3 años y somos un bar de gran volumen de preparación de cócteles. ¿Qué eso significa? Guillotina puede recibir hasta 110 personas y hacemos más o menos en media 400 a 600 cócteles al día. Siempre que estoy en Guillotina, hablando con mis chicas, mis chicos, mis bartenders, o incluso cuando estoy con mis amigos, hablando de una manera profesional sobre qué es trabajar dentro de un bar, yo estoy siempre repensando el oficio y sobre la profesión bartender. Yo creo que el oficio de ser bartender es ser un profesional de hospitalidad, pues yo siempre vivo la definición de hospitalidad, que nos trae algo muy importante, pues creo que antes de ser una industria de bebidas, antes de ser una industria gastronómica, es una industria de personas. Eso que explica la definición, si repensamos todo, es simplemente la virtud de una gran alma que se preocupa con todo el universo a través de lazos de humanidad. Pues somos responsables por las experiencias de personas dentro de nuestro local de trabajo. Eso es muy importante, pues no somos responsables por las personas. Tenemos la responsabilidad con nosotros y también por la recepción, por la experiencia de todas las personas que estarán en nuestro local de trabajo, incluso en nuestra casa. Y se pregunta a vosotros, ¿qué hace una experiencia o qué hace que una persona se enamore de una experiencia? Y algo muy sencillo, pero casi nadie lo piensa, es la energía que transmitimos a través de la comunicación. Pues el principal poder de un bartender es el poder de comunicación. Nos comunicamos de distintas formas, pero nosotros bartenders comunicamos a través también de nuestros cócteles. Eso es muy importante. Y la comunicación a través de los cócteles es muy personal, pues cada uno trabaja o tiene un concepto, tiene una técnica distinta para hacer o enseñar distintos cócteles a las personas. Y para empezar aquí hoy, es importante decir que es algo muy personal mío, de verdad. Y cosas importantes que ayudan a hacer cócteles de una manera muy fácil, de una manera muy sencilla. Primero, hay que tener amor. Eso es verdad, hay que amar, hay que disfrutarlo. Hay que divertirse y hay que sacar sonrisas, hay que pasarlo bien. Y bueno, algo que ayuda un montón es hacer un jarabe de azúcar, o si tiene miel en tu casa, hacer un jarabe de miel. O también algo que me ayuda un montón personalmente es una solución salina. Es una manera de equilibrar cítricos y equilibrar amargor dentro de los cócteles. ¿Cómo hacemos jarabe de azúcar? Algo bien tranquilito, bien sencillo, paso a paso. Primero, necesitamos medio kilo de azúcar.
o duplicamos o triplicamos y hacemos cantidad más grandes. Pero medio kilo de azúcar es la manera que hago yo en mi casa y en mi bar. Con 300 mililitros de agua caliente. Lo que hago yo, hago una dilución de este azúcar en agua caliente y al momento que está diluido, yo pongo dentro de una licuadora y dejo bater en baja rotación durante 3 minutos. ¿Qué eso hace? Que gane consistencia. Y en el momento que gane consistencia, bajo la temperatura y mantengo al frío dentro de un refrigerador, dentro de una remera. Y para durar más, y al momento que haga algo que quiera hacer en tu casa, poner azúcar en un café, mucha gente toma azúcar con café con azúcar, entonces al contrario de poner una cucharita de azúcar, puedes poner una cucharita de jarabe de azúcar y la dilución sale más rápido. Es una manera de trabajar con cócteles de una manera muy sencilla dentro de tu casa. También si hay miel, a la gente que no le gusta azúcar, puede utilizar también miel, y para hacer miel es utilizar medio kilo de miel silvestre que tengo en mi casa a todo momento, o puede cambiar miel, depende mucho de la textura, pero la textura de miel silvestre mezclado con 250 mililitros de agua caliente. Al momento que se dilúa todo el miel, deja bajar la temperatura y también hay que mantener en frío dentro de una remera o dentro de un refrigerador. Es una manera de conservar más tiempo el jarabe de azúcar o de miel. La solución salina es algo que es, bueno, un pequeño truco para equilibrar cítricos y amargor dentro de cócteles. ¿Y cómo hago? Es algo sencillo. Utilizo 10 gramos de sal marina o 2 cucharitas pequeñas de sal marina y voy a diluir todo eso en 100 mililitros de agua. Al momento que está todo diluido, el truco es siempre trabajar con gotas. Y depende del cóctel, siempre una gota ya es posible equilibrar y dejarlo bien para el palato, para aprovechar mejor. Mi forma de pensar en una secuencia de cócteles es algo muy personal. Entonces, si hablo de ginebra española, por ejemplo, y hacer cócteles con ginebra española, voy a hablar, por ejemplo, ahora de 3 cócteles que salen de la misma receta o del mismo sentido de receta. Por ejemplo, si voy a hacer un gin sour o una ginebra sour, necesito 60 mililitros de ginebra. ¿Cómo puedo tener 60 mililitros si no tengo un jigger dentro de mi casa? Puedo utilizar un vaso de chupito, que está bien, que ahí tiene vaso de chupito de 60 mililitros. Entonces, para hacer un gin sour necesitamos 60 mililitros de ginebra, 25 mililitros de zumo natural de limón y 20 mililitros de jarabe de azúcar o 25 mililitros de jarabe de miel, depende si quiero utilizar azúcar o miel. Y yo tengo un truco, depende, yo siempre estoy viajando, siempre trabajando con distintos cítricos y a veces un limón en España sabe diferente de un limón, la acidez sabe diferente de un limón en Brasil o en Estados Unidos. ¿Y cómo consigo equilibrar? Yo siempre trabajo con gotitas de solución salina. Entonces, para una receta de ginebra sour, yo siempre utilizo a la cantidad de 60 mililitros de ginebra, 25 de zumo de limón y 20 de jarabe de azúcar o 25 de jarabe de miel, utilizo siempre una gotita de solución salina. Siempre que hacemos un cóctel, tenemos que tener un shake, o si no tenemos shake, utilizamos las botellitas estas o containers de plástico que pueden agitar el cóctel. No hace falta que tenga una coctelera Boston como esta que está aquí a mi derecha, o al centro una coctelera de 3 partes, pero si no tiene cocteleras puede utilizar también distintos containers, pero lo más importante es agitar con mucho hielo. Después de agitado, servimos en un vaso corto y podemos hacer una guarnición con limón, con la cáscara, con la fruta, de lo que sea. Es una presentación que hacemos en guillotina.
Pero si quiero hacer un Gin Collins, utilizo, mira, como es muy sencillo, es muy parecido. 60 mililitros de ginebra, 25 mililitros de zumo de limón natural, 20 mililitros de jarabe de azúcar o 25 mililitros de jarabe de miel. Y como el truco para equilibrar la acidez del limón, o depende de la ginebra, el amargor de los botánicos que tiene la ginebra, puede utilizar una gotita de sal o de la solución salina también. Hacemos igual al gin sour o la ginebra sour, pero llamamos de Collins porque hay un momento distinto al final. Agitamos dentro de cocteleras o dentro de containers que tenemos en nuestra casa, pero con mucho hielo, y servimos en un vaso largo. Diferentemente del sour que servimos en el vaso corto, al Collins servimos en un vaso largo y acrecentamos, añadimos 50 mililitros de gaseosa, agua con gas. Mezclamos todo eso y hacemos una guarnición con limón de la manera distinta que queráis. Con la cáscara de limón, con la fruta limón o de lo que quiera hacer con limón, incluso deshidratar y hacer algo distinto. Hay un cóctel que me encanta un montón que se llama Fitzgerald Cocktail. Es un cóctel muy antiguo, pero lo que me encanta es que pensando es una secuencia muy sencilla de hacer un gin sour o una ginebra sour o un gin Collins o una ginebra Collins. Aquí voy a hacer un Fitzgerald y voy a utilizar 60 mililitros de ginebra, 25 mililitros de zumo de limón natural, 20 mililitros de jarabe de azúcar. Aquí podemos utilizar también 25 mililitros de miel, pero la receta clásica lleva jarabe de azúcar. Pero aquí depende de tu gusto de amargor. Me encanta 5 gotas, pero puede ser de 3 a 5 gotas de amargo angostura. Y también dependiendo de la acidez del limón, yo siempre pongo, pero hay que probarlo. Si quieres poner al final, todo bien. Yo pongo una gota de solución salina. Voy a shakear, voy a agitar en cocteleras o incluso en containers de plástico que tengo en casa y sirvo en una copa de cóctel, o como hago en guillotina. En guillotina servimos en vaso corto con un trozo grande de hielo. ¿Cómo funciona el hielo? Es importante tener hielo en casa, es importante tener mucho hielo en el bar, es importante tener máquinas de hielo que suplan la eficiencia del trabajo, pero también para tener hielo en casa de una manera cualitativa, es importante poner en contenedores, llenar contenedores con agua y hacer contenedores de hielo. Alrededor del contenedor se queda hielo translúcido y al medio se queda toda la parte del aire que se queda prendido dentro del hielo. Se queda algo blanco. Y vamos a utilizar eso para hacer un cóctel que me encanta un montón, que se llama la caipirinha. La caipirinha es un cóctel brasileño, utilizamos de cachaça, y yo crecí tomando cachaça. Mi familia viene de una parte de Brasil que son grandes productores de cachaça, y mi vida siempre fue estudiar y entender más sobre cachaça. Para hacer una caipirinha de la manera que hago yo en mi casa, hay una manera muy particular. Yo necesito de una buena cachaça, pero tiene que ser buena cachaça, limas cortadas en trozos pequeños, jarabe de azúcar o jarabe de miel. Hay que pensar lo que quiere utilizar. Mi caipirinha siempre hago en jarras. Eso es lo más importante porque para mí un cóctel es hecho para compartir felicidad, y siempre que compartimos nuestra caipirinha de Brasil, compartimos nuestra manera de ser brasileño y nuestra manera de ver la vida de una manera mejor. Siempre divido la jarra en 4 partes y pongo un cuarto de la jarra de lima cortadas en trozos pequeñitos. Después utilizo un mínimo de 200 mililitros de jarabe de azúcar o 200 mililitros de jarabe de miel. Empezamos por poco,
pues si hace falta añadir más después, al final, para equilibrar, lo hagan tranquilos. Machacamos las limas con macerador y para extraer o para sacar todo el zumo de la lima. Llenamos con hielo la jarra. A mí me gusta mitad con hielo triturado o hielo triturado en trocitos pequeños y hielo cubos. Después voy a añadir 600 mililitros de cachaza. Me encantan muchísimo las cachazas blancas orgánicas. Y después que todo está dentro de la jarra, voy a utilizar de una cuchara larga para mezclar todo. Y después que mezclo todo, hago mi jarra y voy a compartir con mis amigos. Es una manera muy sencilla de hacer caipirinha, pero una manera muy divertida. Es una manera que yo siempre hago y me encanta un montón, pues es la manera de compartir mis lazos de humanidad con la gente, compartir mi vida, compartir mis historias y también hablar un poquito de un legado que quiero dejar como bartender, que es sonreír siempre, pues siempre que estoy trabajando como bartender quiero pasarlo bien y siempre me divertir. Aquí en Brasil respetamos un montón la naturaleza y yo creo que la naturaleza es un cóctel por sí misma y no hay límites, hay que conocer el ingrediente, hay que tratarlo de una manera respetable para poder sacar el mejor de este ingrediente para hacer cócteles y también hacer el simple, hacer algo sencillo, transformar algo sencillo en la palabra wow. Cuando la gente se sorprende con algo sencillo, es algo que me trae mucho amor, que me deja muy feliz y por eso yo termino esta pequeña masterclass enseñando algo de un cantante brasileño llamado Oswaldo Montenegro, que él en portugués dice una canción llamada Mitad, que es que mi locura sea perdoada, porque mitad de esta locura es amor y la otra mitad también. Pues me encanta ser una persona que pueda compartir mi conocimiento y que la gente pueda dividir de momentos compartidos de felicidad. Muchas gracias a vosotros. Espero que vos divertís haciendo cócteles y seguro que habrán otras masterclass de una manera más práctica. Yo creo que aquí en Brasil yo soy el único bartender que no tengo herramientas o bebidas en mi casa, pues siempre que estoy en mi casa intento desconectar, pero intenté aquí enseñarlos de una manera muy didáctica de cómo yo trabajo como bartender y cómo hago mis cócteles. Muchas gracias y espero verlos todos pronto. Hasta luego. Chao.